lo que hay. Por mi parte, lo que quiero decir es que bueno, muchas gracias por estar aquí. Iniciamos una nueva tanda de tertulias. Las tertulias es más que esto un grupo de amigos que en lugar de reunirse en el café, pues nos reunimos aquí y bueno, contamos nuestras cositas, contamos nuestras batallitas y nos entretenemos unos y otros. En este momento hay 13 integrantes en el grupo. Os garantizo que yo he participado en muchísimas tertulias de café y cuando somos 7 u 8 es un éxito total, ¿no? Entonces, esto es lo que hay. Miguel, sí. Miguel, perdona, parece que ha desaparecido Jean-Claude Caixin. Sí, han dicho recortar el vídeo. Bueno, seguro. No, está aquí, Jean-Claude está aquí. Sí. JCK Consulting soy yo. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces, pues nada. Les pido, por favor, desactivar micros, menos Jesús Borja y Jesús Quilis. Y doy la palabra a Jesús Borja para que haga la presentación de su buen amigo, ¿no? También Jesús. Adelante, Jesús. Correcto, pues muy buenas tardes a todos. Soy Jesús Borja, piloto de transporte de línea aérea, miembro del patronato de la Fundación Aeronáutica Mallorquina y de la Asociación Española de Hidroaviación. En nombre de nuestro presidente Miguel Boades, del patronato de la Fundación y de la Asociación Española de Hidroaviación y de nuestro patrocinador Flight School Academy, quiero daros la bienvenida a todos a esta nueva serie de tertulias de café con las que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos y experiencias en el ámbito de la aviación en general y de la hidroaviación en particular. Hoy tengo el placer de presentaros a nuestro primer ponente de esta nueva temporada, Jesús Quilis Cortés. Jesús se formó como piloto de combate en el Ejército del Aire español para después incorporarse a líneas aéreas. Tiene una amplia experiencia en compañías aéreas, habiendo sido comandante de varios tipos de avión, tanto Boeing como Airbus. Jesús amplió su formación resultando titulado en Gestión de Recursos Humanos y en Medio Ambiente. Estamos totalmente seguros que esta tertulia será de vuestro interés, del interés de todos nosotros. Y ya sin más, pues damos paso a nuestro ponente, compañero y amigo Jesús Quilis Cortés. Adelante, Jesús. Gracias. Voy a compartir pantalla, Miguel. Miguel, ¿puedes habilitar la compartir pantalla? Sí, ya lo tienes. Pues vamos a ver si es verdad. Sí, yo te lo he dado. Sí, voy con ello. Está bien, te vemos, Jesús Quiles. Sí, pero necesito ahora que me salga esto para que me salga la presentación. Ya lo tienes. Un momento. Pues parece que no sale. Un momento, a ver. Pues un segundo. No lo tienes abierta, tenías que abrir. Un momento. Ahora, un momento. Abre la presentación, ahí está. Tranquilo, ya está bien. Ya está bien. No pongas nervioso, que todo llega. Vale, okay. Bueno, antes que empezar directamente la presentación, quiero hacer un par de observaciones. La primera, que veréis que la presentación está hecha en inglés, porque esta misma presentación es la que mañana vamos a presentar a los comisionados de transporte de la Unión Europea en una videoconferencia. Y esta presentación va a servir de introducción para esa reunión que tenemos mañana desde Palma, Mallorca, con los comisionados de transporte de la Unión Europea que están en Bruselas. Nos servirá de índice presentación porque luego empezaremos a tratar de otros temas diferentes que no vienen al caso ahora mismo. Quiero empezar la introducción diciendo que básicamente el Congreso en su momento se hizo con un objetivo básico, principal y básicamente el fundamental. Es la posible creación de la Federación Europea de Hidroaviación. Ese era el objetivo primario del Congreso.
El congreso se hizo después de muchas horas de trabajo y mucho tiempo dedicado por los miembros y el equipo de la Fundación Mallorquina, liderados por Miguel Buades, y lo cierto es que el resumen del congreso es que fue un éxito, como ahora veréis viendo en la exposición. Quiero empezar con unos antecedentes para ver el por qué nos llevamos hasta llegar al tema de la denominación. En general, los antecedentes son, bueno, ¿cuáles son los primeros antecedentes de la hidroaviación en el mundo? La primera presentación fue el 28 de marzo de 1910, en que Henri Fabre voló por primera vez un hidroavión que bautizó Le Canard y que despegó de la laguna del Berg de Martigues en Francia. Tan solo un año más tarde, Glenn Harman Curtis, desde Nueva York, consiguió volar el primer avión en Estados Unidos. Con respecto a la aviación, en la historia mundial siempre ha tenido dos facetas básicas. La primera fue de uso militar y ya aparecieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y las marinas de guerra utilizaron hidroaviones para reconocimiento y lucha antisubmarina. Muchos acorazados y cruceros llevaban una o dos catapultas para lanzar hidroaviones de reconocimiento con los que seguir a los blancos fuera de su horizonte, sobre los que podían disparar gracias al alcance de sus cañones. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el uso de la hidroaviación se hizo mucho más extensivo, sobre todo para labores de reconocimiento, rescate y ataque. Y fue Japón el que dio más uso a los hidroaviones, tanto en reconocimiento como en labores de ataques, como en el caso de los Seiros. Japón llegó a construir submarinos para transportar hidroaviones que pudieran atacar en las esclusas del Canal de Panamá. Uno de los hidroaviones japoneses más grandes construidos en esas fechas fue el Emily, que fue destinado para misiones de largo alcance, misiones de 7.500 kilómetros. Durante la Segunda Guerra Mundial, también hidroaviones británicos y estadounidenses jugaron una importante batalla en la batalla del Atlántico, dando apoyo a los convoys y a la patrulla marítima antisubmarina. Posteriormente, en el Pacífico y en el Mediterráneo, los hidroaviones de todos los países implicados realizaron misiones antisubmarinas de ataque a convoys, patrulla, rescate de aviadores y transporte. En 1948, los aviones de la Royal Air Force volaron misiones de transporte a Berlín, aterrizando en el río Havel. A principios del siglo XXI, los hidroaviones militares son considerados obsoletos, salvo para la extinción de incendios forestales. Paradójicamente, llega el siglo XXI y consideran que los aviones ya solo sirven para apagar incendios forestales. En el uso civil, en el campo de la aviación civil, la aviación se ha utilizado siempre para transporte. Los hidroaviones presentaban hasta los años 40, desde los años 40 del siglo XXI, bastantes ventajas con respecto a los aviones basados en tierra, que les permitían imponerse en las rutas de largo alcance. Pues un hidroavión lleva su propio aeropuerto en la panza, como decían ellos. En los años 30, Pan American Airways comenzó su servicio internacional usando barcos voladores, a los que llamó Clipper. El más famoso de ellos fue el Boeing 314 Clipper, que era el mayor hidroavión comercial jamás construido. Este Boeing 314 realizó el primer vuelo comercial alrededor del mundo. Y el Clipper se diseñó para llevar 40 pasajeros con 2.250 de carga a través del Atlántico. Este número podía llevar hasta 74 pasajeros en vuelos de corto alcance. Pan América puso a trabajar sus Clipper en la ruta del Pacífico hasta Hawái, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, y el Martin M30 Shipper realizó el servicio Pan América a Manila, y posteriormente en la ruta del Atlántico los vuelos llegaban hasta Lisboa, Marsella, Point Southampton y trayectos meridionales como Bermudas, Brasil y África Occidental. Hubo otros proyectos abortados de creación de hidroaviaciones o de compañías aéreas, como se realizó un proyecto parecido en Gran Bretaña con el Princess, y más tarde Hughes, el famoso constructor industrial norteamericano, intentó crear el Spruce Grouse, que fue llamado Hércules, y que su estructura estaba hecha casi toda de madera. Era un avión de enormes dimensiones, con 97 metros de envergadura y 60 metros de longitud, y se construyó terminó su construcción antes de la Segunda Guerra Mundial, porque había sido un encargo de los Estados Unidos, pero no fue terminado. En la actualidad, los hidroaviones solo pueden despegar y amenizar cuando no hay olas o estas son pequeñas, o con cualquier otra aeronave con mal tiempo le impone limitaciones. El tamaño de las olas es lo que en un momento determinado puede amenizar, depende del tamaño del avión y sus características. Los hidroaviones con flotadores tienen más limitaciones que los que utilizan el casco, que en general son más estables que los primeros. Las organizaciones de salvamento marítimo suelen emplear hidroaviones, ya que así la misma aeronave puede hacer de búsqueda y salvamento. El consumo de combustible en los aviones es mucho más eficiente que los de los helicópteros. Además, si la meteorología en ese momento
y las condiciones del agua lo permiten, puede amenizar si se queda sin combustible o surge una emergencia de agua. Sin embargo, la polivalencia y flexibilidad del helicóptero ha supuesto que este tome el papel de búsqueda y rescate en el SAR. Sirva como ejemplo el caso de Japón, donde el modelo Shield Viva fue sustituido por helicópteros, al igual que el servicio guardacosta de los Estados Unidos. Sin embargo, Japón mantiene tantos helicópteros como nuevo modelo de avión anfibio Shimaharia US-2. Se emplea en áreas remotas como Alaska y Canadá, y especialmente donde hay muchos lagos y estuarios, y permite el despegue y aterrizaje de modo fácil. Operan como vuelos charter y como servicios regulares. Son muy utilizados por compañías aéreas de transporte de pasajeros en países como Estados Unidos, Canadá, Filipinas, las Islas Maldivas, las Fichi, las Bahamas, etc. Bueno, pues con esta premisa de ponernos un poco en el entorno de lo que es el mundillo de la aviación, empiezo la presentación de lo que fue el Congreso de Hidroaviación. Para realizar el Congreso se organizó un equipo de trabajo, como os he comentado, liderado por Miguel Buades, y en el cual yo fui coordinador del mismo, y para lo mismo creé distintas áreas de trabajo, de forma que repartiendo responsabilidades y áreas de trabajo, el trabajo fuera más llevadero y sobre todo pudiéramos avanzar en mayor medida. Así pues, para el Congreso se puso, estaba toda una secretaria, Andrea, la que está ahora mismo, que habéis conocido aquí, estaba coordinador, era yo mismo, y luego estaba llevando las áreas de control aéreo, medios audiovisuales, relaciones públicas, contingencias o imprevistos, los señores Santiso, Pedro Irondo, Jesús Borja y Javier Rondo respectivamente. Aparte de eso, designamos a 4 personas para atender a las congresistas que llegaban con respecto a los idiomas que pudieran tener. En ese caso, Andrea llevaba a los asistentes de habla inglesa, Máximo Cansi los de habla italiana, yo llevaba los de habla francesa y Vicky llevaba los de habla alemana. Luego, la recepción estaba encargada a cargo de Fly Academy, que es una academia de azafatas de Palma, Mallorca, que liderada por la señora Eva Soto, se dedicó la atención a atender a los asistentes. Por su parte, Fernando Rodríguez, otro de los asistentes en la vida de Dios, se encargó de toda la logística de transporte y del soporte de combustible, suministro de combustible a los aviones que vinieron al Congreso. Es decir, que esta tarea, que aparentemente estos organigramas, supone muchas horas y muchos días de trabajo y mucha entrega por parte del equipo, y la verdad es que luego fue gratificante ver el resultado. El primer Congreso de Aviación tuvo lugar en el puerto de Pollensa de Mallorca, un lugar que muchos de vosotros conocéis, y si no os invito a conocerlo porque es un lugar paradisíaco, los días 24 y 25 de septiembre del año 2021. El objetivo del Congreso fue básicamente uno: unir a los entusiastas de la aviación en Europa para que conjuntamente se creara la Federación Europea de Aviación en defensa de los intereses comunes de todos los países que pertenecían a ella, llevando los pasos considerados apropiados a nivel nacional y de autoridades europeas para el desarrollo de la aeronáutica en las entidades de la aviación, homologación de las correspondientes legislación y calificaciones, y así como incentivar la creación de superficies de hidroaviación y escuelas de aviación en Europa. En lo que respecta a la asistencia al Congreso, asistieron más de 94 congresistas de diferentes nacionalidades y de 14 países europeos, concretamente España, Francia, Italia, Alemania, República Checa, Suiza, Holanda, Suecia, Noruega, Rusia, Montenegro, Malta, Irlanda y Bélgica. Posteriormente al Congreso, algunos de los miembros que no pudieron asistir de otros países se han ido sumando al proyecto de la Federación. Últimamente tenemos ya 4 o 5 países que se han sumado al proyecto de la posible federación. Teniendo en cuenta que en Europa, acorde a las Naciones Unidas, somos 48 países, de los cuales están divididos en grupos, como sabéis, unos que pertenecen a la Unión Europea y otros que forman el área Schengen, aunque algunos de ellos son comunes a las dos instituciones. Prácticamente podemos decir que el 50% de los países europeos asistieron a este Congreso de Aviación, con lo cual podemos decir que fue realmente un éxito. La apertura del Congreso corrió a cargo del presidente de la Fundación Aérea Mallorquina, el señor Miguel Buades, y asistieron a la misma para formar la mesa la señora Rosa Estaràs, eurodiputada europea en la Comunidad Europea, el señor David Nieto, director de Aeropuertos y Seguridad de AESA, el señor Tomeu Cifre,
alcalde de Pollensa, el señor Xavi Ramis, director general marítimo y de transporte del gobierno balear, y Mr. Yves Kerherbe, presidente de la Asociación de Hidroaviación Francesa. Esta es una foto de asistentes que se hizo prácticamente cuando acabó el Congreso, aunque realmente algunos ya se habían ido, incluso algunos ya nos habían desplegado, pero bueno, por lo menos conseguimos crear un grupo representativo, pero yo digo que en conjunto fueron 94 los asistentes al Congreso de diferentes países. El Congreso empezó con un homenaje póstumo a un querido compañero que siempre ha estado muy unido a España, a Pollensa y a la FAME en particular. Se trataba del piloto italiano Gustavo Saurin, que como muchos de vosotros sabéis, falleció en un accidente con su propio hidroavión en Italia el día 16 de febrero del año 2021. Nosotros le mandamos nuestro mayor recuerdo allá donde esté y se le dio un tributo y un homenaje póstumo por parte de todos los miembros del equipo de trabajo del Congreso. Y a partir de ahí empezaron las presentaciones. Más bien, hablando en castellano, serían las ponencias. La primera ponencia, que se trató de los puntos previos hablados en el meeting de La Rochelle que se había realizado con anterioridad al Congreso, donde Miguel Buades asistió en Francia a una reunión con los miembros de la Sociedad Francesa de Hidroaviación, y que ahí se hicieron, digamos, el germen de lo que sería el posterior Congreso, algo que se hablaban mucho, pero que nadie tomaba la decisión de tomar la iniciativa de crear el Congreso. A lo largo del tiempo, desde finales de los años que hemos hablado de la hidroaviación en el mundo y en particular en Europa, nadie todavía había tomado la iniciativa de crear una federación que uniera todos los intereses de la hidroaviación en Europa. Y afortunadamente, liderado por Miguel Buades, en el año 2021 se creó la primera Congreso de Hidroaviación Europeo que se hizo en España, liderado por el equipo español. Esta presentación la presentó el señor Olivier Villemar, que pertenece a la Federación Francesa de Hidroaviación. A continuación hizo una presentación el representante de Malta y su tema fue la importancia de la fraternidad y la Unión Europea en la comunidad de la europea de hidroaviación. La presentación la hizo Mr. Jonathan Galea. La siguiente presentación la hizo nuestro presidente, Miguel Buades, en la que expuso el proyecto para la creación de la Federación Europea de Hidroaviación. A continuación, se hizo una presentación sobre la hidroaviación y el medio ambiente, y fue presentada por la señora Cristina Bustos, nuestro compañero Jesús Borja, que es el que está con nosotros también, y el capitán Javier Neto, es un capitán del 43 grupo de las Fuerzas Aéreas Españolas que están volando los hidroaviones Canadair que actúan como apagafuegos en España. A continuación, por parte de Francia, la creación de escuelas de hidroaviación en Europa fue presentada por Mr. Thierry Gregoire. De nuevo, el señor Miguel Buades actuó como haciendo otra ponencia en la que presentó la Copa Schneider, que es a corto plazo nuestro siguiente objetivo. Está previsto para septiembre y, como sabéis, la Copa Schneider es un campeonato que existe ya desde hace muchísimos años, que quedó en letargo y que Miguel tuvo la iniciativa de volverlo a reactivar, y consiste en una concentración de hidroaviones, y este año estamos pensado realizarla a finales de septiembre en la bahía de Pollensa. Esto nos servirá también para hermanarnos un poco con la presente Festival Aéreo de Hidroaviación que se realiza en Montenegro, donde el señor Dragisa nos ha tenido la gentileza de invitarnos a asistir, y que esperamos que mucha gente se anime a asistir a esta concentración de hidroaviones en Montenegro, en el país de Montenegro. Posteriormente hizo una presentación por parte de Rusia, que estuvo caracterizada y presentada por las tripulaciones de los hidroaviones que vinieron a Pollensa a hacer una demostración de vuelo en la bahía de Pollensa. Vinieron 3 hidroaviones LA-8 con sus respectivas tripulaciones, y también con los representantes de Aviatec, que es la empresa que lo comercializa y produce. A continuación, por parte del senador italiano Luca Briziarelli, que fue introducido por nuestro compañero Máximo Danzi, hizo una presentación sobre la legislación y regulaciones en la hidroaviación en Italia. El senador Luca
está en estos momentos, es el que lleva todo el tema del desarrollo de la legislación en Italia y que está dando un gran impulso, sobre todo para conseguir que esa legislación sea lo más homologable posible a una futura legislación europea para todos los países de Europa. A continuación, el señor Philip Nelson de la Asociación de Hidroaviación de Suecia hizo su presentación sobre la hidroaviación en Suecia. A continuación, el señor David Nieto, director general de Aeropuertos y Seguridad Aérea de AESA, hizo la presentación de las hidrosuperficies, regulación y el desarrollo de la hidroaviación en España y hizo una exposición sobre los trabajos que se han iniciado para crear una regulación y legislación apropiada para la legislación de los hidroaviones en España, en la que ha tenido la consideración de considerar a la FAM como asesora de ese proyecto. Hemos participado en 2 reuniones, una presencial y 2 posteriores por videoconferencia, en la que están tratando el tema del encaje de esta nueva regulación que está elaborando AESA, en la que parece que la directriz la está a cargo del señor David Nieto. Por supuesto, David Nieto estuvo en el Congreso y fue una persona muy apreciada su presencia. Posteriormente se hizo una presentación por parte del grupo de trabajo del Congreso en el que se hizo una llamada para candidatos para los grupos ejecutivos del futuro Federación Europea de Aviación, en la que tanto el señor Miguel Buades, en nombre de todos, presentó su candidatura al mismo tiempo que se presentó para liderar el proyecto de avance de la futura Federación Europea, en la que nadie puso ninguna objeción y en ello estamos para llevar adelante este proyecto. Posteriormente, por parte de Italia, también se hizo una presentación del traligero anfibio fabricado por Novotec y la presentación la hizo el profesor ingeniero Leonardo Decce. Fue realmente también una presentación muy interesante. Por parte de Montenegro, el señor Dragisa Rajcevic hizo una presentación de la aviación en Montenegro y su estatus y desarrollo presente y futuro. El señor Dragis aprovechó esta intervención para informar del Festival de Hidroaviación que se va a realizar en Montenegro la primera semana de junio, si no me equivoco, del 1 al 5 de junio, y en la que se realiza en la costa de Montenegro, en la ciudad de Bar, y en un sitio también muy, muy bonito, y la que nos ha invitado a todo el mundo que queramos asistir, porque será verdaderamente una concentración francamente bonita. Una vez terminado lo que fueron las presentaciones, las ponencias, se convocaron grupos de trabajo entre todos los asistentes. En concreto, se concretaron 5 grupos de trabajo. Todos los asistentes nos dividimos en 5 áreas, espaciándonos en la zona de la sala de congresos. Por cierto, la sala de congresos fue establecida en el Hotel Playa Mar, un hotel de 5 estrellas, con unas condiciones y una sala de actos verdaderamente impresionante y con todos los servicios y facilidades. Se proporcionó a todos los asistentes, por supuesto, desayunos, cafés con pastas, aperitivos, e incluso tuvimos la gentileza de invitarlos a la cena de despedida, con lo cual, aparte de que, bueno, como hemos dicho, que la asistencia al congreso era totalmente gratuita, no había que abonar ningún tipo de cantidad económica para inscribirse. Tuvimos la gentileza esto lo digo porque además del gran esfuerzo personal que supuso para el equipo de trabajo la confección y el conseguir el congreso, también nos costó por parte de la Formación Aérea Mallorquina un gran desembolso económico que aportamos generosamente, pero bueno, lo cierto es que prácticamente esquilmó nuestras arcas y nuestra capacidad económica de seguir el proyecto sin medios. Los grupos fueron el grupo primero, la creación de hidroaviación, escuelas de hidroaviación en Europa; el grupo 2, el futuro anfibio de los ultraligeros en el contexto europeo; el tercero, legislación de hidroaviación en Europa; el cuarto, la preparación de los estatutos para la futura Federación Europea; y el quinto, búsqueda y desarrollo del futuro de la aviación en Europa.
Cada grupo de estos estuvimos aproximadamente 2 horas o 2 horas y media hablando entre nosotros, creando iniciativas, hablando, y aunque eran grupos, digamos que no eran resolutivos, eran solamente para tener un conjunto de saber cuál era la opinión al respecto con los distintos miembros de la participación, y con eso hacer sugerencias para la posterior creación del plan de acción, etcétera, etcétera. Terminado esto, se hizo un coloquio, una especie de debate con respecto a un representante por cada grupo de trabajo, para que cada uno expusiera un poco las conclusiones, al menos provisionales, que se habían sacado de esas conversaciones. Estuvieron presentes y hicieron una presentación y se despidieron tanto la tripulación como el grupo directivo de Aviatek, de las tripulaciones rusas que vinieron al Congreso. Estos son los 3 aviones rusos que llegaron y se estacionaron en la base aérea de Sombonet. Es el avión LA-8, ya os he dicho, y cuando el último día del Congreso, el domingo, terminado el Congreso, hicieron una demostración de vuelo que, despegando de Sombonet, vinieron a la bahía de Pollensa, hicieron una serie de aterrizajes y despegues en la bahía. Pasaron cerca de la tribuna donde estábamos en el Club Náutico todos los asistentes, y bueno, y posteriormente regresaron a Sombonet para desde allí al día siguiente hacer su vuelta a Rusia. El final del Congreso, de lo que era la presencia del Congreso, se aprovechó para dar la medalla al mérito aeronáutico, a la placa de medalla al mérito aeronáutico a don Fernando Piña Saiz, que muchos de vosotros conoceréis. Fue subsecretario civil de Aviación Civil, consejero de Iberia, director general de Aviación Civil, presidente de AENA y presidente también en su día de la Fundación Aeronáutica Mallorquina. El don Miguel Boades hizo entrega de dicha placa en reconocimiento a su labor a lo largo de los muchos años en su entrega a la aviación española. Se cerró la mesa de congreso, donde se hizo la cierre de la mesa de congreso, y estuvo compuesta por Miguel Boades como presidente del congreso, el señor Tomé Cifre, presidente de Pollensa, que fue el que presidió la mesa de cierre del congreso, la señora María Boades, que era consejera de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pollensa, la señora Andrea Pollán, nuestra secretaria del congreso, el señor Jesús Borja, que actuó como Relaciones Públicas en el congreso, y yo mismo, que actué como coordinador general del congreso. Posteriormente, ya por la noche, se convocó una cena que se realizó en el Real Club Náutico de Pollensa, en la cual se aprovechó para dar una muestra de gratitud de todos los presentes al presidente del Congreso, señor Miguel Boades, por su labor y por su entrega para conseguir llevar adelante este congreso, que fue un éxito. Por parte de los asistentes rusos se le entregó una maqueta de hidroavión ruso, y la verdad que fue una cena muy, muy agradable, donde en un entorno precioso como es el Real Club Náutico de Estado tuvimos una cena muy, muy agradable, y sobre todo de comunicación ya entre todos los asistentes al Congreso de una forma mucho más informal. Lo siguiente es hablar un poco de las múltiples posibilidades que puede tener el uso de los hidroaviones. En primer lugar, quiero comentar, perdón, voy a volver atrás si es que puedo, a ver, si es que puedo, porque se me ha ido. Un momento. Perdonar. Bueno, en primer lugar vamos a hablar ahora de la polución y el medio ambiente con lo que respecta a los hidroaviones. En realidad, las ventajas de lo que respecta a contaminación y medio ambiente de los hidroaviones comparado con otros medios de transporte. En este momento, en general, el tráfico marítimo emite más CO2 que un país entero como pudiera ser Alemania. A no ser que la tecnología y la innovación y la eficiencia de las mejoras avancen notablemente, esta industria doblará aproximadamente más del doble esta contaminación y esta afectación en la atmósfera.
Sin embargo, los hidroaviones tienen unas enormes ventajas en términos de contaminación, preservación del medio ambiente comparado con el tráfico marítimo. Que, pues a pesar de ambos moverse en el mismo medio, en el caso de los aviones, el uso del mar o sus áreas alternativas, como pueden ser lagos, pantanos o ríos, en su utilización es de muy cortos periodos de tiempo, solamente durante los aterrizajes y despegues. Y además, para impulsar su potencia, sus motores no necesitan tener ningún contacto con la superficie del agua, a diferencia de los barcos que tienen que tener sus hélices y su contacto con el agua, porque los motores de los hidroaviones no contactan con el agua, por lo tanto su impulso es ajeno a la contaminación. Aparte de eso, en los hidroaviones no se corre el riesgo de derrames de desperdicios, basuras, aguas fecales o combustible. Sin ninguna duda, los hidroaviones son mucho más respetuosos con el medio ambiente y la polución que el transporte marítimo. Vamos a hablar ahora de la versatilidad de los aeroplanos. La premisa más importante con los que normalmente se llaman hidroaviones es que son aviones que pueden aterrizar y despegar en el mar. Sin embargo, la denominación correcta debería ser floatplanes, aviones con flotadores. No obstante, la versatilidad debe considerarse porque además de estos aviones pueden aterrizar muchos de ellos también en aeropuertos y a eso se les llama aviones anfibios. Así pues, el hidroavión tiene una doble utilidad tanto en tierra como en el mar. Aquí tenéis unas imágenes en las que veis dos floatplanes, que son hidroaviones que van provistos de flotadores, y luego existen los que llamamos hidroaviones anfibios, que estos en realidad no llevan flotadores y utilizan su propio casco como superficie de contacto al casco para navegar en el mar y hacer sus aterrizajes y despegues. Otra actividad que de los hidroaviones, por supuesto, es la aviación general. Hay muchísimo aficionado a la aviación general en todos los países del entorno y no solo de Europa, sino prácticamente en todo el mundo. Existe muchísima afición, sobre todo teniendo en cuenta que Europa tiene más de 83.000 kilómetros de costa, infinidad de lagos, infinidad de ríos, infinidad de pantanos, con lo cual la actividad de hidroaviones a nivel de aviación general es muy difusa. Sin embargo, la verdadera confusión al respecto es que los países no tienen una legislación común. Es decir, cada país tiene su propia legislación y muchos países no tienen ninguna legislación. Con lo cual, a la hora de poderse mover, interactuar entre países o navegar por el resto de países europeos a nivel de hidroaviación general, es realmente complejo porque nunca sabes en qué país tienes permisos para aterrizar, no tienes permisos, hay de superficie, no hay de superficie. La verdad es que la confusión es enorme, de ahí que sea la importancia de crear una Federación Europea de Hidroaviación que se consiga a través de las autoridades europeas el que tengamos una legislación y una normativa y regulaciones comunes tanto para hidrosuperficies como para los permisos de aterrizaje, licencias, calificaciones, etcétera, etcétera. Otra de las actividades que ya todos conocemos, por supuesto, la extinción de incendios. En esta actividad, por supuesto, su efectividad es muy superior a la que normalmente se utilizan en otros casos, como son helicópteros, que tienen también una gran efectividad, pero que sus descargas de agua son muchísimo más pequeñas y cubren áreas inferiores. Actualmente los aviones de extinción de incendios prácticamente desarrollan su labor en todos los países avanzados de Europa y del mundo. También lo utilizan como guardacostas en determinados países por la posibilidad que tiene de sobrevolar costas cercanas al litoral y al mismo tiempo de poderse desplazarse en distancias bastante alejadas de la costa e incluso, si es necesario, amerizar si dentro de las posibilidades. Por supuesto, ni que decir tiene que los hidroaviones pueden ser muy útiles para el control de la navegación ilegal, por las razones de que primero lo mismo tienen un alcance bastante mayor, que puede ser un helicóptero, pueden llegar a zonas donde haya avisado que se encuentran entradas de aviación, de inmigración ilegal, y en caso necesario incluso puedes lanzar equipos de salvamento, incluso en un caso
extremo, podían incluso aterrizar para intentar sacar a alguna persona que estuviera en un estado grave o de enfermo en condiciones críticas. Luego está el rescate marítimo. Por supuesto, el rescate marítimo de nuestro famoso SAR, en el caso de España, es prácticamente el conocedor de cualquier actividad que produce de siniestro en el mar, con su facilidad de acercarse, de comprobar las posiciones, de ayudar y de poder dar la mayor ayuda posible a las personas que estén en un caso de siniestro en el mar. También puede actuar, por supuesto, como ambulancia tanto marítima como de tierra, en actividades de traslado de enfermos, sobre todo a zonas donde no existen aeropuertos que puedan acudir aviones a poder rescatar a enfermos. En el caso nuestro, yo creo que por ejemplo, es muy importante que un sitio, por ejemplo, que podría ser Formentera, que tiene una notable población ya y que cada vez que tienen un problema de enfermos o personas graves, necesitan que sea un rescate aéreo. Ese rescate aéreo que en este momento se hace a nivel o bien de hidroaviones, perdón, o bien a base de helicópteros, o bien por ciertos barcos que navegan entre las islas, pues también podría ser complementado e incluso mejorado con participación de hidroaviones ambulancia. Otra de las actividades importantes que puede desarrollar la hidroaviación es en el caso de desastres naturales, como pueden ser erupciones volcánicas, incendios, tsunamis, etc. Pues normalmente todos estos accidentes naturales que suelen ocurrir, los desastres naturales, llevan consigo, en la mayoría de los casos, el cierre de los aeropuertos tradicionales que se encuentran en la zona. El ejemplo más claro, por ejemplo, que tenemos reciente para nosotros, es la reciente erupción del volcán en la isla de La Palma, donde las noticias, como podéis ver aquí, están sacadas de la prensa de la día. Ponía, por ejemplo, el día 21 del 11, dice: el cierre del aeropuerto de La Palma debido a la erupción volcánica ha dejado aislados a miles de turistas. El cierre del aeropuerto de La Palma debido a la erupción volcánica ha dejado a cientos de pacientes que estaban en situaciones críticas o con emergencia médica. Es decir, el cierre del aeropuerto convencional, sobre todo en distintas áreas, supone un grave desastre por el aislamiento y la imposibilidad de evacuar de forma adecuada a las personas o a los ciudadanos que estén en la zona, sobre todo a la gente que esté en situaciones críticas de situación médica o emergencia. Sin embargo, con el avión, normalmente el cierre de los aeropuertos se produce por la contaminación que se produce en la pista, por las cenizas volcánicas de la erupción, un hidroavión puede irse precisamente a cualquier otra zona de la costa lejana, a la zona donde estén yéndose las cenizas, a recoger y hacer la evacuación. O sea, si hubiéramos tenido la futura Aviona, compañía esta que en este momento está haciendo sus pinitos en la isla de La Palma, posiblemente podría haber ido a zonas opuestas a la zona donde el viento está llevando las cenizas a realizar evacuaciones tanto de enfermos como de turistas como de ciudadanos. Y por último, están también los vuelos comerciales y turísticos. Como sabéis, el hidroavión tiene muchas posibilidades a nivel de vuelos comerciales y de hecho existen innumerables compañías de hidroaviones que hacen vuelos comerciales, sobre todo en zonas como Canadá, como puede ser las Maldivas o como puede ser las Islas Fiji, Bahamas, etcétera, etcétera. Y otros incluso como esta posición aquí, que son incluso taxis aéreos. Exactamente igual que coges un taxi para hacer una atracción para hacer intercambios entre islas cercanas. Luego está también la faceta de los vuelos turísticos, es decir, en zonas turísticas de costa, de zonas turísticas, siempre se puede emplear hidroaviones de pequeña capacidad de 4 o 6 personas para realizar vuelos turísticos sobre las zonas o incluso llevarlos a hacer pequeños amenizajes en entornos paradisíacos donde puedan estar pasando sus vacaciones los turistas. Por último, quiero resaltar aquí que por fin en España parece que se está empezando o se inicia la primera tendencia para crear la compañía de hidroaviación para transporte de pasajeros. Como sabéis, antes de ayer hizo su vuelo de prueba, por decirlo de alguna forma, la compañía Surcar Airlines, en un vuelo que realizó entre Las Palmas, Tenerife y posteriormente la isla de La Palma. Esta compañía
estará formada por aviones de Javelin DC-6. Y su nombre es Surcar y le deseamos el mejor porvenir posible. Bueno, y gracias por vuestra atención. Esto es todo lo que ha sido la exposición. Y por último, el equipo de... Esperamos que el proyecto de la Federación Europea de Hidroaviación sea pronto una realidad. Y tanto el presidente como su equipo de trabajo de la Fundación Aeronáutica Mallorquina, organizadores del primer Congreso de Aviación, quieren agradeceros por vuestra presentación a esta presentación PowerPoint, que ha hecho una breve exposición superficial de lo que fue el Congreso. Y nada, a partir de ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer, al igual que cualquiera de los miembros de la Fundación Aérea Mallorquina que están aquí, pedido por su presidente, para poder contestaros a cualquier cosa que podáis hacer. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jesús. Estupendo, una presentación muy buena y bueno, has sabido recoger todo lo que fue el espíritu del Congreso, ¿no? Mañana, como ha dicho Jesús, tenemos una reunión con los comisarios de transportes de la Unión Europea, donde presentaremos todo eso y presentaremos también las iniciativas que podemos llevar desde España. Yo aquí quiero hacer solamente una pequeña salvedad, y es que toda institución, todo equipo, o sea, toda empresa, tiene una persona ahí arriba que es un poco la que da la cara, ¿no? Que es el presidente o del BBVA o de la Caixa o de Banco de Alimentos, lo que sea. Pero realmente esta persona que preside una institución no es nadie si a su lado no hay un equipo que realmente funcione, trabaja y apoye. Y yo realmente puedo presumir a día de hoy de que el equipo que está formando la Fundación Aeronáutica Mallorquina es de los inmejorables. O sea, porque además de ser un equipo de trabajo, es una cosa muchísimo más importante. Y es que es un equipo de amigos. Y a partir de ahí, pues os garantizo que el trabajo es casi nada, o sea, sale por sí solo. Y solamente espero que pueda seguir por muchos años, porque realmente también tengo que decir que a día de hoy el que menos trabaja soy yo. Estoy perdiendo fuerzas. Pero bueno, los años pasan y solamente espero que durante unos cuantos años más aún pueda seguir aquí con todos vosotros dando un poco la lata en ese tema. Así que a todos vosotros muchísimas gracias. Y repito una vez más, si en el chat me ponéis vuestro email o tal, y yo cada semana os pasaré la información de lo que hay. Y si no, pues entráis en la página de la Fundación, mandáis un email al de la Fundación y os contestaremos con mucho gusto y para que estéis con nosotros. No solamente para que estéis con nosotros, sino que si alguno tiene iniciativas, ganas, ilusiones para trabajar y hacer, todas las ideas aquí son bien recibidas y con muchísimo cariño. Gracias a todos. Y si ahora hay alguno, pues, como os he dicho antes, apretáis la barra espaciadora y podéis empezar a hablar. Bueno, voy a empezar yo entonces. Muchísimas gracias, Jesús, porque esto fue estupendo. Y muchas gracias, Miguel, porque yo, siendo de fuera, pues estas charlas tienen que ser muy buenas. Y yo estuve en el Congreso, por supuesto, aunque sabía un poco de todo lo que iba, pero la información que tuvimos y la más importante para mí es la de la iniciación de una ruta comercial de hidroavión entre Canarias. Y bueno, y una preguntita a eso, tuvimos una video, nos pasaron una video de eso o hicieron un reportaje, porque no he visto nada en los medios. Enseñar que concretamente nuestra relación en este caso con la compañía Sircar, que ha sido a nivel de la FAM,
de la Asociación Española de la Aviación, no puede llegar a más allá, porque hay la importancia de que consigamos que se funde la Federación Europea de la Aviación para poder dar soporte y apoyo a cualquier iniciativa que haya de aviación en cualquier país europeo. Con respecto a la aviación civil, a la aviación comercial, prácticamente la legislación está unificada en todo. Prácticamente está unificada en todo el mundo. De hecho, desde los primeros convenios que se crearon, el convenio de París, el de Madrid, el de La Habana, en los años 20, hasta el final, el convenio más importante, que fue el de Chicago del año 47, en el cual se regularon la legislación mundial de aviación en lo que respecta a las 5 libertades de la aviación comercial, que como sabéis abarcan prácticamente todas las áreas que podían afectar a las dificultades que hubiera entre las compañías aéreas para desplazarse entre distintos países de Europa a nivel comercial, tanto en el transporte de pasajeros, de poder llevar, embarcar, hacer tránsitos con saltas de escalas y embarcar pasajes en tránsito, es decir, toda esa serie de reglamentación que el Convenio de Chicago solucionó, desgraciadamente no existe en la aviación. El problema de la aviación es que estamos ciegos de legislación europea. Y esta es una traba que tenemos que superar y que es el primer objetivo de la federación. Pero hasta que no se cree esta Federación Europea de Aviación, que podamos tener contactos directos como Federación Europea, no española ni francesa, europea, para poder contactar con las autoridades europeas y a su vez con las entidades nacionales de cada país, vamos a tener muchas trabas al respecto. Por eso, lo que resulta de alguna manera paradójico desde mi punto de vista, y es algo que vamos a tratar mañana con los comisarios europeos de transporte, es que en estos momentos, si en España y en muchos otros países europeos, alguno de nosotros, pilotos con una licencia y con una habilitación determinada, quiere obtener la habilitación de piloto de hidroavión, en España en estos momentos no tenemos absolutamente ninguna escuela autorizada a emitir la habilitación SEA, y los únicos instructores de hidroavión que tenemos ahora en España pues son algunos de vosotros que han conseguido sus habilitaciones en otros países europeos. En segundo lugar, si ahora en España se quiere constituir una compañía aérea para cualquier tipo de trabajo comercial con hidroaviones, lo primero que tiene que hacer, o una de las primeras cosas que tiene que hacer, es solicitar de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea un permiso de operador aéreo, una OC, un certificado de operador aéreo. Eso resulta en estos momentos bastante complicado, bastante laborioso y se tarda mucho tiempo en conseguirlo. Con lo cual, la solución que algunos inversores o algunos promotores de este tipo de empresas llega a la conclusión es que es mucho más sencillo conseguir este certificado de operador aéreo en otros países europeos. Os pongo el ejemplo claro de Malta, que está desarrollando la hidroaviación efectivamente para ser un centro de emisión de certificados de operador aéreo para compañías que no van a operar en Malta. Ellos disponen de unos recursos limitados y sin embargo han encontrado en este ámbito un filón que les puede dar bastante importancia dentro de Europa. Y luego hay otro aspecto que también resulta bastante paradójico, y es que cualquiera de nosotros con una titulación náutica que podemos conseguir pues con un cursito de 4 semanas y un título bastante fácil de conseguir, podemos acudir a cualquier puerto deportivo de Europa, alquilarnos un pequeño barco, una lancha, y navegar por los puertos y por los mares y por las costas sin más restricciones y más limitaciones que la propia normativa náutica. Sin embargo, si yo, que soy piloto de líneas aéreas, cojo un hidroavión, despego de un aeropuerto
y pretendo aterrizar en una costa o en un puerto o en un lago o en un pantano, no tengo esa autorización, lo cual resulta bastante paradójico. Y ese es precisamente el objetivo principal de constituir la Federación Europea de Hidroaviación, para que sea una institución que pueda representar los intereses de la hidroaviación a todos los niveles, a nivel privado, a nivel deportivo y a nivel comercial, ante las instituciones europeas. Y finalmente, conseguir que haya una normativa homogénea dentro de todo el ámbito de Europa para que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier institución o cualquiera de los países sepa a qué atenerse y sea exactamente la misma normativa. Que yo no necesite acudir al Lago Como para que me den mi habilitación de piloto de hidroavión, o que no necesite acudir a Malta para obtener mi certificado de operador aéreo, sino que lo puedo hacer en España, lo puedes hacer en Holanda, lo puedes hacer en Francia, en Grecia, en Inglaterra, perdón, en Inglaterra no, que ya no es de la Unión Europea, pero en cualquiera de los países que pertenecemos a la Unión Europea. Pero es que Estupendo, Jesús. Un momento, sí, Jesús. Sí, no, yo lo que quiero añadir solamente esto, que el hecho de, si queréis, esta quijotada de crear la Federación Europea de Hidroaviación, que yo la veo fundamental, pero la veo fundamental en todos los aspectos, lo que habéis dicho vosotros antes, ¿no? Tanto en el aspecto comercial como en el aspecto lúdico, o sea, lo que son AOCs, escuelas, líneas aéreas y todo. Y lo que pretendemos es que la Unión Europea, que tiene una legislación única en muchísimos aspectos, en temas de hidroaviación, pues cada uno va a su aire, o sea, no hay manera. Y entonces lo que pretendemos un poco es que sea esto. Y a mí lo que me ha alegrado mucho, y habéis estado conmigo, es cuando hemos presentado los resultados a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con la directora y los equipos, nos han recibido, pero de una manera que extraordinaria, o sea, como apoyando, como diciendo, venga, seguid adelante, estamos en esto. Y realmente hemos participado muy activamente en la legislación que va a salir ahora sobre hidrosuperficies y sobre la legislación, y estamos muy satisfechos de que la mayoría de ponencias que nosotros propusimos han sido aceptadas. O sea que realmente veo que, supongo que gracias un poco al trabajo de todos, la administración se está abriendo ahora en ese aspecto en la hidroaviación. Es que, como dice Miguel, es paradójico que la aviación civil esté prácticamente, lo que se respecta a la aviación comercial, en Europa, para ceñirnos al marco que nos interesa, está todo reglamentado. Cualquier avión, cualquier Jesús, Borja y yo, Ferragut, hemos navegado por todo el mundo durante muchos años como pilotos de líneas aéreas. Y puedo por poner un ejemplo, cualquier aproximación, por ejemplo, las aproximaciones ILS, la Instrumental Landing System, que como muchos vosotros sabéis está categorizada en 5 categorías, desde la categoría 2, la categoría 3, Alfa, Bravo, Charlie, cada una de ellas con unas distintas Decision Altitude y range, Visual Range Range, la decisión altura de decisión y alcance visual en pista, van desde los, normalmente van desde los 100 pies de decisión de altitud hasta los 300 metros de RVR, hasta la última, que es la 3 Charlie, que es prácticamente, no tiene ningún tipo de limitación ni de altura de decisión ni de alcance visual. Solamente requiere que se realice con Autoland y que esté realizada con un ajuste central al eje longitudinal de la pista. Todas estas condiciones que existe para cada una de estas aproximaciones, por el caso concreto que estamos hablando, es igual en toda Europa. Es decir, cuando nosotros hemos ido a lo largo del mundo y hemos aterrizado y entrábamos en cualquier aeropuerto de Europa a hacer una aproximación de categoría 3 Charlie, por ejemplo, no teníamos que preguntar allí qué condiciones había, cuáles eran las condiciones de ese país para realizar esa aproximación. Es decir, como sabéis, las aproximaciones de categoría 3 Alfa, Bravo, Charlie requieren 3 requisitos, y es que la tripulación completa, simulación de vuelo completa, esté calificada para aproximaciones de categoría 3
que el aeropuerto cumple las condiciones de categoría 3 y que la aeronave, las condiciones del avión cumplen los requisitos mínimos para realizar esa aproximación. Con lo cual, por ejemplo, cualquier pequeña avería que tengas en el avión que en circunstancias normales no afecta al vuelo, sí afectaría en una aproximación de categoría 3 Sharp. Así que es tan absurdo que yo pueda recorrerme el mundo sin tener que pensar cuál será la reglamentación en este país con respecto a cualquier tipo de actividad aeronáutica, y que para una hidroaviación entre países europeos, que somos hermanados y que estamos uno al lado del otro, no existe ningún tipo. Yo no puedo coger un hidroavión en España e irme a Rumanía a hacer un vuelo allí porque no sé qué condiciones me voy a encontrar allí con respecto a la legislación. No sé si está autorizada la aproximación de este tipo, no sé si puedo aterrizar en este lago, no sé. Claro, este caos es el que nosotros intentamos que de una vez por todas, igual que está regularizada la aviación comercial, se regularice la hidroaviación. Tanto en los 3 niveles que ha dicho Jesús, el deportivo, el comercial y el privado. Esa es la idea nuestra, la idea y el fin de conseguir esta Federación Europea. Lo cierto es que nosotros estamos trabajando, liderados por Miguel, y ha sido y sigue siendo un trabajo muy duro. El problema también es que, como debéis entender, si no tenemos un presupuesto para llevar adelante este proyecto, prácticamente tendremos que abandonarlo. Ese es mi punto de vista. Me gusta. Me avisas, hubiésemos venido todos a vuestra manifestación. Se quedó desconcertado, el pobre se quedó totalmente. Pero bueno, son anécdotas que tenemos que pasar. Si quieres dejamos hablar a Jean-Claude, que se ha quedado con ganas de decirnos algo. Sí. Sí, yo quiero decir algo porque todo lo que vienen de hablar, yo lo he vivido personalmente con la escuela de hidroaviación que tuvimos en Bélgica, que nos fue autorizado, fuimos haciendo vuelos y fuimos haciendo instrucciones durante 3 años, y a los 3 años vino un chaval de ecología y que nos dijo que no teníamos permiso de environmental. Y lo cagó todo. Entonces, Sí, sí. yo digo que no solamente es cosas de decir, de poner una escaña o poner algo que esté para todos los países, hay eso para todos los países, es el environmental. Y Jesús, Borja, tú lo tuviste muy bien dicho en el Congreso, pero yo creo que por ahí se debe empezar. Correcto. Por ahí se debe empezar. Porque todo lo que está ahorita, todo lo que está, la Convención Ciudadana de Francia, que está en contra de la aviación, lo mismo está pasando en Bélgica, lo mismo está pasando en Holanda, en Alemania todavía no se ha oído, pero está el Grenze ahí también muy ocupado con eso. Yo creo que debemos empezar por ahí. Y lo segundo es la escuela. La escuela, tenemos que tener una escuela de hidroaviación en España. Eso no hay una o muchas, cuanta más mejor. Muchas, pero hay que empezar con una. Y eso es lo principal que tendríamos que hacer, es eso. Ahora, para que vuestra reunión mañana no se olviden que la IASA ha pedido a Francia, a Biscarrosse, de poner un frame de escuelas y de poner una normativa para escuelas europeas de hidroaviación. Que sean avisados, que cuando van ahí ya está eso en marcha con Denis Gregoire, que fue pedido por la Francia y por IASA de crear una escuela y una normativa para escuelas en Europa de hidroaviación. Estupendo. Carlos ha levantado la mano. Sí, hola. Vamos a ver. Esto de la barra espaciadora, fenomenal. Que, bueno, pregunta. Bueno, mi interés en esto es particular. No voy... Perdona, Carlos, si quieres habilitarte el vídeo, no te vemos. Pues ya está. Ahí está. Bueno, que digo que mi interés es particular. Yo me apetece sacar la habilitación, siempre me ha atrajado este mundo, lo he visto en América y tal, y me apetece, pero a mi edad no voy a hacer nada profesional ya. Me apetece mucho. Y la pregunta es si hay alguna escuela recomendada. Yo, que vivo en Bilbao, aunque no esté en este momento, creo que la más cercana es Biscarrosse, que está en Francia, en las Landas. Y conozco de referencias también la del lago de Como. Y si vosotros
no sé, ¿me recomendáis alguna o sabéis o tal? Porque sé, por ejemplo, que en Alange, en el pantano de Alange, en Badajoz, había algo autorizado en camino de... pero no sé qué vida lleva. Nada, todavía. ¿Perdón? Todavía no hay nada. Bueno, Carlos, te puedo contestar inmediatamente porque yo acabo de transferir mi licencia de IASA belga en española y soy instructor hidroavión a Biscarrosse. Y entonces lo que te puedo decir que he formado ya pilotos españoles en Biscarrosse. Y lo que queremos es que puedan hacer universal la formación en Biscarrosse, pero lo primero que yo quiero hacer ahora es crear una escuela aquí en España. Ya, pero yo no sé si puedo esperar mucho. Bueno, sí. Sí, pero no, De cualquier momento, cosa, me avisas y yo soy instructor y te puedo decir que en Vale. Biscarrosse te lo sacas en pues yo una pensaba semana. hacerlo esta primavera, porque es que no me queda, es que no va a pasar encima. Están, Como lo dejo si os pasar parece, más tiempo. como tenemos Poneros en vuestros emails, contacto. como tenemos ¿No? vuestros emails, pues estamos en contacto. Vale, yo, Contacto. Miguel, te he pasado mi Sí, correo. sí, lo he siguiendo. visto, lo tengo y Perfecto. recibirás la información. José Vale. Luis Ferragut también ha levantado la mano. Oye, una cosa, en Biscarrosse hablan inglés, ¿no? O español, porque francés yo... Hablan inglés y francés. Y Vale. si soy yo tu instructor, te hablo en español. Bueno, pues, Correcto. y otra cosa, Lo que esto, te interesa, la Carlos, es habilitación, coger de instructor a Jean-Claude. Lo que te Este- interesa es tener de instructor a Jean-Claude. pues con